Muy buenos días, estudiantes del grado 9.5 en Ciencias Sociales. Bueno, el día de hoy voy a hacer una reflexión sobre dos conceptos importantes, sobre la guerra y la democracia, ¿ok? Entonces yo les invito a ver algunas escenas un poquito duras, escenas de guerra, de ahí me disculpan. Entonces, ¿por qué vamos a hablar sobre las guerras hoy? Vamos a hablar sobre las guerras en términos generales porque el siglo XX está plagado de guerras. Bueno, todas las épocas de la historia de la humanidad siempre han sido de guerras, de confrontación, de lucha en naciones. Pero el siglo XX va a ser muy característico porque van a intervenir casi todos los países del mundo, directa o indirectamente. ¿Listo? El próximo tema que vamos a ver el día jueves va a ser la Primera Guerra Mundial. Primera y luego vamos a ver, pues, en otros videos, la Segunda Guerra Mundial. Pero primero vamos a ver, pues, la Primera Guerra Mundial, luego la Revolución Rusa, la Revolución China, la Guerra Civil Española, así. Entonces esto va a ser guerras, conflictos y confrontaciones. Entonces, ¿cuál es la reflexión? Hay gente que le fascina, o más que todos los niños, el combate, la guerra, le compran de juguetes, carros de guerra, de soldaditos de plomo, soldaditos de guerra. O sea, hay una fascinación idealística, ensoñación con referente a la guerra. Pero ya en la guerra, en la realidad, es algo duro. ¿Cuál es el sentido de la guerra? ¿Cuál es el propósito de la guerra? Entonces, en una guerra, pues, ¿quiénes van a luchar en la guerra? ¿Mm? ¿Quiénes se ven envueltos en la guerra? ¿Mm? ¿Para qué la guerra? Entonces, hay que hacer muchas reflexiones en torno a la guerra. ¿Cómo hacen la guerra? Vamos a ver que la Primera Guerra Mundial es una de las guerras más sucias de la historia de la humanidad, donde intervenían armas químicas. Entonces la guerra es un desastre, la guerra es negativo, la guerra es lo más deplorable que hay en la historia en la civilización humana. O sea, una civilización humana que supuestamente vamos día a día mejorando y evolucionando, no tiene por qué tener enfrentamientos, ya tiene por qué tener confrontaciones. Entonces la guerra es lo negativo de la civilización humana. Y siempre, pues en la historia de la humanidad, desde los tiempos de Mesopotamia, en la edad antigua, el antiguo Egipto, pues hubo guerra, sino que ahorita es televisada, ahorita es en directo y en vivo. Los ataques son en los noticieros, nos muestran la cruenta de la guerra que causa dolor, pánico, terror, viudas, sufrimiento, depresión, soledad, abandono, ruinas. Entonces después de, por ejemplo, estas escenas, lo único que vemos es ruinas, muertos, sangre, pánico, o sea, todos los elementos negativos de una sociedad humana. O sea, la guerra es negativo en todo el sentido de la palabra. O sea, no tiene sentido que los humanos se vean envueltos en confrontaciones. Entonces, esto es una reflexión sobre lo difícil, lo que es una guerra, que a algunos les puede parecer emocionante porque lo ven en la televisión, en los videojuegos o en estas películas, porque siempre va a haber supuestamente un vencedor y un derrotado, pero en una guerra no hay ni vencedores ni derrotados, todos se ven envueltos en el desastre, en la amargura, en el terror, en el pánico, en el sinsabor. O sea, invertir tantos millones de pesos, de dólares, de euros en armas es un sinsentido. Todo ese dinero que se puede invertir en cultura, en ciencia, en educación, en arte, en trabajo. Los países destinan parte de su Producto Interno Bruto en eso, en guerra, en armamento, para destruir al enemigo, que para protegerse, en nombre de la paz. O sea, en nombre de la paz han hecho cosas tremendamente pues negativas que acaban con el sentido de la civilización humana. Entonces, esa es la guerra de los humanos.
la guerra que causa dolor, devastación y destrucción. Bueno, y ahorita vamos a ver el tema de la democracia. ¿Qué es la democracia? ¿Por qué nos conviene? Y cuáles son esos elementos pues, para estos días. En términos generales, ¿no? No vamos a ver detalladamente la democracia, sino en términos generales. ¿Listo? Entonces, repito, la idea es que todos elijamos para que esos gobernantes estén con toda la sociedad, o sea, representen a todos los intereses, pero del colectivo, no personales, no cuestiones privadas. Entonces la idea de la democracia es esa. La idea de la democracia es que las personas pues voten, se reúnan y elijan las personas para pues que nos representen, o sea, que luchen por nuestros intereses colectivos de toda una sociedad. No comprar votos, no intereses personales, no corrupción. Entonces la idea de nosotros estos días es hacer eso, que nosotros elijamos nuestros representantes, nuestro personero, nuestro contralor, el consejo directivo, el consejo académico, que luche por los intereses de todos. O sea, ojalá la democracia fuera, que fuera todos participativos, todos participando, pero es muy difícil, 50 millones de personas participar. Entonces la idea es que esos pocos nos representen y tomen decisiones sabias, como lo decía ahora. Entonces lo que vamos a hacer estos días, participar todos de ideas, o sea, tienen que haber ideas brillantes para mejorar este dolor de país y de sociedad que actualmente nos aqueja. ¿Listo? Entonces esa es la idea. Y el gran propósito pues de todos es mecanismos de participación activa como esta, la marcha pacífica, ¿cierto? La manifestación pero pacífica para protestar, por ejemplo, cuando hay desigualdades sociales, cuando hay cuestiones abusos del poder. Entonces yo los invito a que ustedes cuando sean mayores de edad, cuando sean mayores de 18 años y saben discernir ideas, sepan expresar mediante la desobediencia civil y de forma pacífica como los cacerolazos, sin violencia, sus inconformidades con respecto al gobierno, ¿ya? Sin explosiones como aquí vemos, sin atentados terroristas, sin violencia, sin guerra, sin sangre, de una manera simbólica, alzando la voz para, eso pasó en Chile, alzando la voz para protestar ante los atropellos, de los gobiernos que ilegítimamente, o sea, no con la autoridad del pueblo, han subido al poder a robarnos el dinero, ¿cierto? Porque eso es un robo, la corrupción. Entonces, una invitación a que participamos en todos estos tipos de mecanismos, ¿cierto? En la protesta pacífica, simbólica, con flores, con rosas, con voces, con canciones, con cultura, con teatro, con música, ¿sí? O sea, con cacerolazos, con manifestaciones, con cantos, sin violencia, como lo vemos aquí, nada de eso, sin explosiones, sin herir al otro, porque no tendría sentido lo que es una sociedad pues culta, ¿no? Entonces las marchas pacíficas ayudan mucho a que el gobierno pues se dé cuenta de que están tomando malos caminos, malas decisiones y puedan recapacitar y volver a pues a tener en cuenta esos organismos como el pueblo para que pues ayude a mejorar las decisiones de ese gobierno, ¿ya? Entonces esa es la idea de hoy, una jornada democrática. Hoy vamos a hacer una reunión de grupo para ver la elección de personero, de representantes, si ya estuvo hecha o si la van a hacer, para que ustedes sepan sabiamente elegir quién los va a representar de una manera sabia para tomar decisiones. ¿Listo? Entonces, con estas imágenes los dejo, porque la idea es que nosotros participemos de una sociedad en construcción. Pues hay defectos, hay debilidades, hay cosas negativas, pero la idea es que todos nos organicemos, tengamos conciencia crítica, capacidad intelectual, mental,
de decir que nos conviene a todos, no a unos poquitos, y sepamos discernir qué es democracia. Entonces espero que esta pequeña reflexión sobre la guerra y la democracia a portas del próximo jueves de empezar ya con el siglo XX, con la Primera Guerra Mundial, les haya servido y contribuido a ustedes. Entonces les agradezco mucho a todos, un gran abrazo y nos vemos en una próxima clase.